No nos engañemos, ayer en los hechos ingresamos en una suerte de mundo nuevo, un mundo diferente, tanto en México, en nuestro país, como en el mundo, o por lo menos en los Estados Unidos. En México ese proceso comenzó, no es nuevo, comenzó con el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum en junio pasado, se confirmó con la mayoría calificada obtenida por la sobrerepresentación, siguió con el ciclo de reformas que transformó profundamente la Constitución y culminó ayer con la confirmación de la reforma judicial. Es un cambio de sistema. El que vivimos es un cambio del sistema y el que viene en Estados Unidos también. En Estados Unidos el triunfo avasallador de Donald Trump lo deja sin contrapesos. No solamente tendrá la Casa Blanca, sino también el control de la Suprema Corte, del Senado y muy probablemente de la Cámara de Representantes. En esta ocasión ganó incluso hasta el voto popular. Y lo ganó por el voto de los migrantes latinos y de las mujeres blancas. No habrá contrapesos para Trump, que como tampoco puede reelegirse, estará pensando en un periodo de 4 años, no de 8, ya tuvo otros 4 años, no puede tener otra reelección, y eso hará más dinámica, más riesgosa, más intensa su administración. Esto ocurrió hoy en la Unión Americana. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being elected your 47th president and your 45th president. Donald Trump arrasó en las elecciones al superar los 300 votos electorales, más de los 270 que como mínimo precisaba para derrotar a la demócrata Kamala Harris. Jorge, Viviana, el contraste no podría ser mayor. Mientras que hace unos meses la prensa internacional le otorgaba el momentum a Kamala Harris, terminó por imponerse Donald Trump, no solo en el colegio electoral, sino también a través del voto popular. Y por cierto, se llevó carro completo, se quedaría con el control, sí, del Senado y muy probablemente de la Cámara de Representantes. En su discurso en el Palm Beach Convention Center, Trump prometió una era dorada que permitirá hacer de Estados Unidos grande otra vez. En cuanto a la frontera, reiteró que se encargará de cerrarla. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in, but we have to let them come back in, but they have to come in legally. Además elogió a Elon Musk, quien se ha convertido en uno de sus partidarios más destacados y a quien ha prometido un cargo en su gobierno. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. Fue hasta este miércoles que Kamala Harris dirigió un mensaje a sus seguidores. The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for. But hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. Un dato que sorprendió es que Trump incrementó su apoyo entre el electorado latino, alcanzando el 40%. Estoy en paz, estoy feliz porque ahora veo un futuro. Veo que puedo celebrar y veo que algo bueno va a pasar en los próximos 4 años. Por lo pronto, las acciones estadounidenses se dispararon este miércoles tras la victoria electoral de Trump. El repunte masivo comenzó en las operaciones previas al mercado y continuó durante las sesiones de negociación de la mañana y tarde. Le tocará, por supuesto, a los demócratas, pero también a los aliados, a la prensa, a las casas encuestadoras, analizar mucho más a fondo lo que hay detrás de este fenómeno, de este voto oculto que le llevó a Donald Trump a uno de los triunfos pues más importantes, más contundentes de la historia reciente de Estados Unidos. Sí, no podemos olvidar que es la primera vez en 20 años que un republicano se lleva el voto popular. En cuanto a las reacciones internacionales, el Kremlin indicó que Putin no prevé felicitar a Trump y que juzgará su presidencia según sus actos. Uno de los saludos más efusivos lo envió el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien afirmó que Trump alcanzó el mayor regreso de la historia.
De acuerdo con la cadena NBC News, el Departamento de Justicia de Estados Unidos evalúa cerrar 2 casos criminales contra Donald Trump antes de su regreso a la Casa Blanca. Uno es por interferencia electoral y el otro por retención de documentos clasificados. Bueno, a ver cómo quedan. Por cierto, Trump es un criminal convicto, está esperando sentencia en Nueva York, tiene otros casos ahí también pendientes, pero bueno, el 20 de enero va a estar en la Casa Blanca y todo eso, va a ver usted, va a quedar atrás. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum también habló del triunfo de Trump, lo felicitó por Twitter y recibió en Palacio Nacional, me parece que ese es el mensaje más importante, a 2 inversionistas globales clave. Larry Fink, el presidente de BlackRock, la empresa de inversiones más grande que hay en el mundo, y Adebayo Ogunlesi, director de Global Infrastructure Partners, para hablar con ellos sobre el futuro de la economía mexicana y del TEMEC, y para mandar, sin duda, mensajes a Trump y a los mercados estadounidenses. El gobierno de México reaccionó a la victoria de Donald Trump. A todas y todos los mexicanos no hay ningún motivo de preocupación. A nuestros paisanos y paisanas, a sus familiares que están aquí, a las empresarias y a los empresarios mexicanos, no hay motivo ninguno de preocupación. México siempre sale adelante, somos un país libre, independiente, soberano, y va a haber buena relación con los Estados Unidos. En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el apoyo del gobierno federal para los mexicanos que viven en Estados Unidos y adelantó que pronto anunciarán un plan en el que participarán los 50 consulados. Sobre la volatilidad del peso, dijo que es un asunto coyuntural por elementos externos del país. Sí, he estado en estos días con esta subiendo y bajando en estos días. De acuerdo con los analistas, hablan que la mayor influencia es por la elección en los Estados Unidos y nuestra economía está muy sólida, está muy fuerte. Por la tarde publicó un mensaje en redes sociales donde felicitó a Donald Trump. Dijo que México reconocía al pueblo estadounidense por el ejercicio democrático en su jornada electoral y se pronunció por seguir trabajando juntos con respeto a las soberanías para avanzar en la amplia agenda bilateral. Con la victoria del candidato republicano, el comercio con la Unión Americana ameritará un trabajo incesante por parte de los 2 gobiernos. Lo más importante de todo será la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, este acuerdo de libre comercio que implica para México un comercio bilateral con Estados Unidos de $800,000 millones. Es muchísimo dinero y es el pilar número 1 de nuestra economía. El narcotráfico es otro de los temas que va a influir en diversos ámbitos, como el económico. Donald Trump ha dicho, lo dijo en su campaña, que si México no resuelve otros temas que no son de carácter comercial, sobre todo el tema del tráfico de fentanilo y la lucha contra ello, y el tema de los inmigrantes ilegales que cruzan por la frontera sur de Estados Unidos hacia ese país, pues de México, bueno, entonces impondrá aranceles de hasta 25% contra todas las exportaciones mexicanas hacia ese país. Eso es algo que la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo económico tendrán que ponderar muy bien a la hora de ir hacia esa revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, porque estarán mezclándose muchos temas que no son propiamente comerciales en un tema pues puramente económico. Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum se reunió este miércoles en Palacio Nacional con Larry Fink, presidente de BlackRock, la empresa de gestión de activos más grande del mundo, y con el director ejecutivo de Global Infrastructure Partners. Los ejes principales fueron la fortaleza de la economía nacional y la importancia del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, hay muchísimo por analizar de lo que ocurrió ayer, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo en la relación de México con Estados Unidos y las implicaciones, todo lo que hay alrededor. Tenemos que partir de una premisa fundamental. Como decía Carlos Mota y como hemos dicho en infinidad de ocasiones, tenemos que asumir que somos parte de América del Norte, hoy más que nunca. Nuestra región, nuestra área de desarrollo, nuestro lugar geopolítico en el mundo es América del Norte. A partir de ahí salen 10 conclusiones de este mundo nuevo que se abrió este martes pasado, el día de ayer. Amanecemos en un México con un nuevo régimen político que ya estaba.
pero se termina de confirmar con lo que ocurrió ayer en la Suprema Corte, con un nuevo sistema vertical de gobierno donde el Ejecutivo se queda con el control del Legislativo y del Poder Judicial, que mantiene atribuciones, por supuesto, pero pierde en los hechos la principal, que es su condición de tribunal constitucional. En Estados Unidos, Trump se queda también con la Casa Blanca, ya tiene la Corte, tiene a los senadores y muy probablemente a los representantes. El suyo será un gobierno, también lo fue en el periodo anterior, mucho más ahora, un gobierno vertical. La propia reforma judicial, lo que ocurrió en las últimas semanas en México y el triunfo de Trump obligan al gobierno mexicano a superar lo más rápidamente la reforma judicial que genera tanta incertidumbre. Por eso estuvo con Larry Fink hoy la presidenta Sheinbaum, para poder avanzar en lo que necesitamos, que es las inversiones y en la agenda bilateral con Donald Trump. ¿Cuál es la vía para hacerlo? Por supuesto que son las inversiones, por supuesto que son los temas económicos, pero para llegar a eso hay que superar dos cosas. Hay que garantizar la seguridad, apostar a tener mejores índices de seguridad, retener la migración y demostrar en ese sentido poder. Lo que no hagamos nosotros, tarde o temprano, de una forma u otra, nos lo van a tratar de imponer desde afuera. Recordemos que más allá de ser un fenómeno social, que lo es, la migración, esta migración ilegal, es manejada por el crimen organizado. Golpear al crimen organizado implicará reducir los índices de migración o por lo menos controlarlo. Cuarto punto, Trump exigirá seguridad, control migratorio y seguridad para sus inversiones, que además fortalezcan a empresas de Estados Unidos en detrimento de China. Eso es clarísimo. Somos y debemos ser más que nunca América del Norte. Esos deberán ser los tres temas claves de la agenda de la presidenta Sheinbaum para no romper con Trump. Un quinto punto, el dólar, como se ha visto, hoy se fortalecerá, se debilita el peso, también subirán las tasas de interés. Para la economía mexicana no es, en muchos sentidos, una buena noticia. Las inversiones, por ende, las inversiones, las exportaciones y las remesas son cada día más importantes. Se debe garantizar el más amplio flujo de todas ellas. La inversión en México deberá encuadrarse en la agenda de Trump, lo tenemos que entender. Trump será proteccionista. La única forma de hacerlo es profundizar la integración en el TEMEC, en la región de América del Norte, y participar en el intento de frenar la presencia china, con quien Trump chocará frontalmente. Al mismo tiempo, la economía estadounidense crecerá, por lo menos en el corto y mediano plazo, con un objetivo claro que tiene Trump, que es reducir la inflación. Tampoco nos engañemos, por eso ganó Trump las elecciones y por eso las perdió, por la economía. ¿Recuerda usted aquello con lo que ganó Clinton de es la economía estúpido? Es la economía estúpido, de eso se trata el triunfo de Trump y la transformación que podrá hacer en su gobierno de la democracia liberal estadounidense. Octavo, Trump tratará de demostrar fuerza en la relación con México. No hay que caer en provocaciones, como cayó el gobierno de López Obrador en el caso del Mayo Zambada. Viene un periodo de 4 años completamente diferente. El triunfo de Trump es una mala noticia, muy mala noticia para la Ucrania de Volodymyr Zelensky y una muy buena para Benjamín Netanyahu en Israel. También sufrirán la Unión Europea y habrá que ver qué relación plantea Trump con el gobierno laborista de Gran Bretaña. Nuestra política exterior deberá estar atento a todos estos movimientos y la participación, que es un gran acierto, de la participación de Claudia Sheinbaum en la cumbre del G20 la próxima semana en Río de Janeiro, es una gran oportunidad para que la presidenta plantee nuestra política exterior y para que entre en contacto, para comenzar a entrar en contacto con los líderes mundiales. Nos debe quedar claro que estamos cerca del fin de los sistemas democrático-liberales y entramos en un ciclo de autoritarismos populistas de distinto signo ideológico, pero con objetivos antiliberales comunes.
Eso y mucho más es lo que estamos viendo después del martes, de este martes 5 de noviembre, que cambió mucho de México y del mundo.